puede realizar temas de síndrome de Douglas, señor Arroyo. Vamos a hacer una sobre esta importante para conocer a fondo esta enfermedad. Tenemos que recordar un poquito de anatomía, recordando que el riñón es la unidad importante del sistema urinario, ya que gracias a esto se va a poder producir la generación de sangre, formación de orina y eliminación de desechos. En algún momento puede ser perjudicial para nosotros. Recordar que la unidad funcional del riñón es la nefrona y más de 1 millón de neuronas por cada uno de los riñones, y cada neurona tiene una parte, un medio, un componente funcional, un componente distal, riñón líquido. Todas estas unidades están encargadas de una anatomía externa, tanto en la corteza como en la médula. A nivel de la corteza, que está formado primeramente por los glomérulos y los túbulos conectados distales y proximales. A nivel de la médula, a través de la base de Henle y los conectores. Es por ello que cuando hay patologías que van a contribuir a la lesión de corteza o a la lesión medular, el paciente va a manifestar cierta sintomatología y cierta alteración en su bioquímica o en sus exámenes que se solicitan. Es importante recordar que la estructura anatómica conforma la corteza, que es la parte externa, y la parte central con la médula renal. Muy bien, vamos a empezar por el primero, el nefrítico, hípico, inflamación. Por lo tanto, este síndrome se va a caracterizar porque debe haber algún proceso inflamatorio que adquiere la estructura renal. Por lo tanto, el síndrome nefrítico traduce una lesión glomerular inflamatoria. ¿Y qué va a generar cuando haya inflamación a nivel del glomérulo? Va a haber un colapso de la luz glomerular y por lo tanto el funcionamiento correcto va a estar alterado. Y esto va a presentar signos y síntomas gracias a esta inflamación, cuya instauración puede ser brusca, aislada o combinada, es decir, pueden haber manifestaciones primero de uno y luego paulatinamente del otro si es de manera aislada, o en combinación y en conjunto, de acuerdo al daño, va a haber alteraciones como la tríada clásica del síndrome glomerular, oliguria, proteinuria y hematuria. Oliguria, cuando hay disminución de la concentración de excreta de orina menor a 500 ml en 24 horas, proteinuria menor a 3.5 gramos en 24 horas, y hematuria, es decir, va a eliminarse sangre hacia la orina, acompañado también de edemas, hipertensión arterial y aumento de la presión venosa arterial. Algo importante para que recuerden el síndrome nefrítico es hablar de proteínas menor a 3.5 y hablar de hipertensión arterial. Muy bien, como hemos dicho que la causa importante es una inflamación, la principal patología que produce esto es una enfermedad glomerular primaria, o sea, inicial, o sea, básica. ¿Cuál es esta? La glomerulonefritis aguda post-estreptocócica, infección por estreptococos beta hemolítico del grupo A, donde afecta el estreptococo generalmente. ¿A qué vía afecta? Respiratoria, ¿cierto? Generalmente la vía orofaríngea, las famosas faringitis estreptocócicas. Cuando a veces no tenemos un tratamiento correcto o el paciente se automedica, estas infecciones estreptocócicas hacen resistencia y el estreptococo busca otros órganos para atacar, y los más importantes son el corazón, el pericardio y también el nivel renal. Y al llegar al nivel renal, lo que va a generar este estreptococo es que haya una alteración inmunológica, porque el cuerpo va a responder frente a este agresor y va a haber depósito de estos agentes a nivel de la membrana glomerular. Por lo tanto, ¿qué va a producir en esa membrana? Una inflamación. Y si esta inflamación es permanente y constante, va a producir una fibrosis en esa zona. Enfermedades autoinmunes, enfermedades reumatológicas, vasculitis, lupus, poliarteritis, también van a lesionar la parte de la membrana glomerular. Efectos radioactivos, radiaciones con sustancias químicas, por ejemplo, cuando se hace quimioterapia o radioterapia. Y alguna enfermedad importante, básica y primaria, hay que recordar el glomerulonefritis post-estreptocócica. Entonces, hay lesión en la estructura glomerular, ¿no? Se va a alterar esta estructura y lo que va a generar es una respuesta anormal a muchos acontecimientos y por ende se va a manifestar mucha sintomatología. Muy bien, entonces tiene que haber lesión a nivel del
causa inflamatoria. Este glomérulo, al inflamarse, ¿qué va a generar que el filtrado glomerular, que es su función normal, esté disminuida. Y al disminuir la función glomerular, lo que va a ocasionar es que exista oligoanuria, o sea, disminución de la excreta de orina. El oligo va a disminuir. En algún momento, si la infección es muy importante, quizás va a haber poca cantidad o hasta anuria. Se van a aumentar sales a nivel de la orina y obviamente al no poder filtrar adecuadamente van a escapar a la orina de los glóbulos rojos, cilindros hemáticos, esto es como a su vez, esta oliguria, es decir, al no poder yo eliminar orina, lo que voy a hacer es retener agua y voy a retener sal. Esa retención de agua y sal por mecanismos fisiopatológicos lo que va a condicionar es que exista una alteración a nivel cardíaco, una insuficiencia cardíaca. Esa alteración de sal a nivel del espacio intravascular y a nivel del espacio intravascular, la acumulación de agua, lo que va a generar es que la tensión arterial incremente. Y al incrementar la tensión arterial dentro del vaso sanguíneo, se va a producir que el paciente va a manifestar hipertensión arterial. Los niveles de presión se van a elevar. Este aumento del líquido y sal a nivel del espacio intravascular, para que el cuerpo pueda compensar, el cuerpo va a tratar de eliminar cierta cantidad de proteínas hacia el espacio intersticial. Y al eliminar al espacio intersticial ciertas proteínas, también va a jalar ¿qué cosa? Agua. Y al jalar agua, el paciente va a retener agua en el espacio intersticial. ¿Y qué va a condicionar? A que el paciente manifieste edema. ¿De qué va a depender la cuantía del edema? Va a depender de la variabilidad de la proteína. Mayor nivel de proteínas que yo elimine en la orina, en el espacio intersticial, mayor evidencia del edema. A menor cantidad de proteína, el edema va a ser menos visible. Cuanto más tiempo pase mi paciente con esta alteración, voy a tener mucho más edema. Cuanto menos tiempo pase mi paciente y el diagnóstico sea mucho más precoz, el edema va a ser casi imperceptible en algunas situaciones. ¿Correcto? Entonces, hablando de semiología, ¿qué tenemos que hacer como médicos? Primero tenemos que indagar, preguntar, hacer una análisis correcta de cada uno de los síntomas o del motivo de consulta que ha hecho que el paciente busque ayuda a nosotros. Tenemos que preguntar sobre fármacos. Hemos dicho que hay efectos correctivos de sustancias que van a generar esta alteración glomerular. ¿Qué fármacos utiliza el paciente? A veces un paciente utiliza fármacos para lupus, ha utilizado fármacos para estreptococo y demás. Ha tenido infecciones anteriores, sobre todo infecciones faríngeas. ¿Exacto? Siempre tengo infecciones faríngeas, siempre me levanta pus, placas en mi garganta y siempre me dan acitromicina. Tengo que preguntar qué tipo de infecciones y con qué frecuencia y con qué antibiótico es tratado de manera habitual el paciente. Es importante preguntar enfermedades que padece el paciente, porque hemos dicho que gran parte de esto se debe a alteraciones autoinmunes. Muchos pacientes que tengan lupus, arteritis o enfermedades reumatológicas no relacionan mucho su daño renal con esto, pero si nosotros hacemos una análisis correcta podemos tener ya muchos factores de riesgo que puedan involucrar el desarrollo de esta patología. Una vez hecho un análisis, un examen físico correcto y adecuado, tengo que pasar a hacer un examen físico del paciente. En el examen físico, lo que voy a poder encontrar de manera muy llamativa es que el paciente me presente edemas y obviamente yo encuentre niveles de tensión arterial elevados o altos. Ahora, hemos dicho que en algún momento hay hipervolemia, ¿no? Se acumula dentro del vaso sanguíneo mayor cantidad de agua y mayor cantidad de sodio. Esto va a expandir el vaso. Va a haber una hipervolemia, exceso de líquido dentro del vaso sanguíneo. Y el paciente va a tener que tener manifestaciones de esta hipervolemia. La principal manifestación es la famosa ingurgitación yugular, que puede ser derecha, que puede ser izquierda, que puede ser bilateral. Congestión pulmonar. Recuerden que para poder equilibrar esa congestión o esa hipervolemia suele pasar cierta cantidad de líquidos en el espacio pulmonar, ¿cierto? Y obviamente cuando ya es muy complicado, cuando ya el daño está bien hecho y el diagnóstico no ha sido el correcto, el paciente nos ingresa a la emergencia ya con compromiso, como congestión pulmonar o edema agudo del pulmón.
y buscamos una causa pulmonar, ¿no es cierto?, sin haber hecho una buena análisis. ¿Qué más? El paciente nos va a decir que está orinando poco, está orinando en cantidad menor. Pese, doctora, que yo tomo bastante líquido, estoy orinando poco, ¿cierto? Y hematuria. En algunos casos, también una hematuria microscópica, en otros casos, también una hematuria macroscópica. Así se les va a decir, estoy orinando como agua de lavar carne o una orina media oscura, ¿verdad? O simplemente la hematuria ya va a ser resultado de un examen de laboratorio. Muy bien, entonces yo tengo que ayudar, yo puedo con la anamnesis identificar una causa o un factor de riesgo importante que produzca daño renal, pero yo tengo que confirmar el daño renal mediante estudios laboratorios. Hay ciertas patologías, hay ciertas ramas de la medicina que para hacer un diagnóstico preciso sí nos requerimos valer de hallazgos laboratoriales. Una de ellas es endocrinología. Si nosotros no tenemos un estudio laboratorial, un estudio de TSH, de LH, de volátil, de que no puedo llegar a un diagnóstico certero. Otros es las patologías neurológicas o nefrología. Pero hay otras patologías que yo no requiero mucho de esto. ¿Por qué? Porque estos son exámenes auxiliares. Van a auxiliar mi diagnóstico, más no me van a dar un diagnóstico. Porque en primer lugar va a mandar la clínica del paciente. Pero en este caso sí es importante, yo tengo que confirmar que haya proteínas en orina, que exista hematuria y demás. Entonces, ¿qué voy a pedir al paciente? Proteinuria. Una muestra de proteínas en orina durante 24 horas de laboratorio que vas a recolectar, porque yo tengo que saber explicar a mi paciente. Vas a colectar tu orina durante todo un día y eso lo van a hacer analizar para buscar proteínas. Pero en este caso las proteínas no van a superar los 3.5 gramos. Es el primer ítem para yo diferenciar un nefrítico de un necrótico. El examen de orina. Un examen de orina puede ser un examen bioquímico y un sedimento urinario. El examen bioquímico de orina significa poner reactivos a la orina y que éste reaccione para buscar cetoacidosis, para buscar alcalemia, pH, densidad y demás. Y el sedimento es cuando la orina se va a centrifugar y yo voy a ver lo que queda de la orina. Y en ese caso tengo que buscar hematuria. Una hematuria dismórfica, ¿cierto?, con acantocitos, es decir, que los glóbulos rojos estén casi destruidos o plenados, y lo que se va a transformar esto es en cilindros hemáticos. Y en la muestra de orina me van a reportar cilindros hemáticos positivos, una cruz, dos cruces, tres cruces. ¿Qué me demuestra? Ojo, los cilindros hemáticos me van a demostrar que existe una hematuria a nivel glomerular. ¿Qué quiere decir? Que el sangrado está viniendo por una lesión a nivel de glomérulo. Porque pueden haber hematurias por muchas causas. Un cálculo renal puede ocasionar hematuria. Cuando el cálculo pasa a nivel de Rueche, va a desgarrar el epitelio uretral y va a producir sangrado en la orina. Una litiasis a nivel renal también va a producir sangrado en la orina. Una prostatitis, una hiperplasia prostática de tercer o cuarto grado también puede producir en varones. Pero la evidencia que me va a demostrar que existe una lesión y que ese sangrado es provocado por una lesión a nivel del glomérulo es la existencia de cilindros hemáticos. Tengo que ver si ese riñón funciona bien o solamente el problema está en la filtración. Por lo tanto, la función renal más básica, el primer nivel de atención que se solicita es dosar creatinina y dosar urea. Cuando un paciente vaya a su consulta, cuando vayan a hacer ustedes, pasen a un nivel primario, el paciente les diga, quiero saber cómo funciona mi riñón, lo básico que yo le voy a pedir es creatinina y urea. Hay que pedir depuración de creatinina, que en pocos casos puede estar alterado, porque generalmente es un diagnóstico que se hace en un periodo corto de tiempo. Una filtración glomerular, de creatinina, una depuración de creatinina, se va a alterar en patologías crónicas. Las más importantes, hipertensión arterial y diabetes. Pacientes hipertensos, mal controlados, maltratados, o pacientes diabéticos que no controlan su patología o se tratan mal o simplemente no toman medicamentos, a la larga van a tener una disminución en la filtración o depuración de creatinina, lo que va a conllevar a incuria renal, a insuficiencia renal aguda y luego insuficiencia renal crónica y candidato 100% a tener diálisis
La excreción fraccional de sodio va a ser menos del 1%, no va a excretarse sodio, más bien hemos dicho que se retiene. A nivel del vaso sanguíneo se está reteniendo agua y sodio. Entonces, cuando se quiera ver en la orina sodio, va a estar disminuida porque el sodio se está reteniendo en el cuerpo. Y en el hemograma, ¿qué podemos ver? Que la hemoglobina está disminuyendo y eso se traduce en un hematocrito disminuido. ¿Y por qué? Porque hemos dicho que a nivel glomerular se están destruyendo los glóbulos rojos. Por lo tanto, eso se traduce como una anemia. Es importante medir proteínas en orina, hacer un examen completo de orina, solicitar al paciente función renal y con eso ya tenemos casi el diagnóstico, siempre y cuando tengamos un antecedente, un factor de riesgo importante para pensar en daño renal de tipo F. Muy bien, entonces yo lo voy a ver al paciente, ya he pedido la clínica o ya he sospechado. El paciente me va a decir que cada que me despierto, doctor, tengo los ojos hinchados, un edema a nivel palpebral. ¿Y por qué a nivel palpebral? Porque el tejido o la piel que cubre el párpado es mucho más laxa, se puede estirar, puede contener mayor cantidad de líquido, por eso el edema va a ese nivel. Sobre todo cuando el paciente se levanta. Y cuando el paciente todo el día estoy trabajando y en la noche siento que mis tobillos y mis pies están totalmente hinchados. El paciente hemos dicho que va a manifestar cambios de coloración en la orina, y esto es traducido como una hematuria, o microscópica o macroscópica. Igualmente, el paciente nos dice que tiene oliguria, estoy orinando un poquito y eso estoy tomando bastante agua. Y el paciente va a aumentar de peso. ¿Por qué va a aumentar de peso el paciente? Porque está reteniendo líquido, está aguantando el agua y eso le va a aumentar el peso. La anorexia no quiero comer, estoy decaído, y malestar general. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la causa principal de esta patología es una infección. Sin una infección, el paciente va a estar con un mal estado. Criterios mínimos que nos deben hacer sospechar a nosotros de un síndrome, ¿correcto? Entonces, repasando rápidamente, síndrome nefrítico tiene que ver con un problema inflamatorio a nivel glomerular. Hay clínica importante que ustedes tienen que recordar, ¿no? Oliguria, proteinuria, hematuria, hipertensión. Recuerden que la proteinuria no supera los 3.5 y hay hipertensión porque hay retención de agua y sodio, ¿correcto? Eso, recuerden. Porque eso va a ser muy diferente para hablar de síndrome nefrótico. Doctor, una consulta. Dado que se destruyen los glóbulos rojos, aumentaría la urea. Y si es que tenemos una deficiencia de excreción de urea, Va a haber asueño. Va a haber asueño. Y por eso hemos dicho que para ver eso tenemos que pedir función renal. Tenemos que ver cuánto de urea se está reteniendo, cuánto de urea se está reteniendo. ¿Se dan cuenta? Una cosa trae a otra, ¿verdad? La causa es pesado y la causa va a contener ciertas implicancias. Y cada implicancia se va a traducir en ciertas alteraciones. Por ejemplo, si se destruyen glóbulos rojos, correcto, ¿qué va a pasar? Va a bajar la hemoglobina. Si se destruyen glóbulos rojos, ¿qué va a pasar? La urea puede incrementar. Al incrementar la urea, ¿yo cómo lo voy a traducir con una urea incrementada en un examen de función renal? Una alteración o daño a nivel renal. Pues la función mía tendrá que ser identificar cuál es la falla. Porque muchos pacientes no van a consultar por lo que hemos mencionado, quizás me van a consultar por otra cosa. Cuando un paciente diabético, un hipertenso, y cuando yo le pida una función renal, voy a ver que su creatinina o su urea está alterada. Yo tendré que comenzar a escarbar y a comenzar a identificar cuál es la causa de que eso esté alterado. Y teniendo que hacer una anamnesis correcta, un examen clínico correcto, tendré que apuntar a qué exámenes me van a ayudar para llegar a mi diagnóstico. Es por eso que cuando usted anota conmigo, que les digo, cuando uno estudia en clínica, al primer diagnóstico que llego es un diagnóstico, ¿perdón? ¿Qué diagnóstico llego primero? Presuntivo. Puede ser tal cosa. Y luego, para poder hacer un diagnóstico definitivo, deben comenzar a solicitar estudios, hacer un examen mucho más detallado para comenzar a ir depurando uno tras uno y quedarme con uno, dos. ¿Por qué? Porque al final el paciente necesita tener un diagnóstico definitivo, o sea, saber cuál es su enfermedad, con nombre y apellido, ¿cierto? Y brindarle un tratamiento o un manejo para que el paciente se recupere, el paciente mejore. ¿Ya? Muy bien. Pasemos a lo síndrome nefrótico. Este síndrome nefrótico traduce el aumento de la permeabilidad glomerular a las proteínas. ¿Qué quiere decir?
O sea, las proteínas van a poder pasar más fácil el glomérulo. Ya no se van a quedar allí. O sea, se van a eliminar las proteínas, ¿no? Es decir, las proteínas van a pasar la membrana basal glomerular y se van a perder ¿dónde? En la orina. Y si se elimina más cantidad de proteínas en la orina, ¿qué voy a encontrar? Proteinuria. Y esta proteinuria es el elemento fisiopatológico central que nos va a determinar todos los signos y síntomas que se van a encontrar en este síndrome. ¿Ya? Entonces, va a ser una situación, el síndrome, va a ser una alteración donde se va a combinar más elementos, ya, casi similares al anterior. ¿Pero en qué va a ser la diferencia? En la manifestación, en la cuantía. Proteínas. Hemos dicho que el anterior no superaba los 3.5. En cambio, acá supera los 3.5. ¿Por qué? Porque hemos dicho que hay alteración. El glomérulo filtra más, bota más proteínas. Y esas proteínas, al pasar a hacer intersticio, van a parar líquido y van a aumentar a nivel de la orina. Si se van a eliminar proteínas a la orina, ¿cómo van a estar las proteínas en la sangre? Bajas, hipoproteinemia. Sobre todo, la principal proteína, la que retiene más cantidad de líquido, albúmina. O sea, hipoalbuminemia, menor a 2.5. Como se está eliminándose proteínas hacia afuera, hacia la superficial, las proteínas que jalan, ¿qué presión manifiestan las proteínas? Oncótica. ¿No? La presión oncótica va a jalar, va a aumentar, la hidrostática va a bajar, y que se va a acumular agua. ¿Y qué se va a manifestar en el paciente? Por alteración de las proteínas y por la fisiopatología va a aumentar colesterol, triglicéridos y se traduce en hiperlipidemia, sobre todo el colesterol LDL y sobre todo los triglicéridos. En el perfil lipídico tenemos colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, colesterol LDL y triglicéridos. Pero de estos 5, lo que va a estar más alterado es el colesterol LDL y los triglicéridos. Y obviamente, como se está aumentando los triglicéridos, ¿qué se va a eliminar a la orina? Triglicéridos, lípidos, lipiduria. Muy bien. Recuerden esta diferencia. Muy bien. Entonces, las causas, siempre en muchas patologías hablamos de causas idiopáticas. ¿A qué se refieren con causas idiopáticas? No conozco la causa. Una de ellas, cuando llegan ustedes ginecología, por ejemplo, van a hablar de la hipertensión arterial en el embarazo, la preeclampsia, que es una de las principales enfermedades en ginecología que causa muerte materna. Y la principal causa de la preeclampsia es idiopática, no se conoce exactamente. Acá sucede lo mismo. El 90% de patologías que pueden llevar a esto son idiopáticas. Es decir, alteraciones funcionales y anatómicas en la estructura renal, sobre todo en la membrana glomerular, que va a provocar una alteración, como ya la hemos descrito. Entre el 5 y 10% puede ser secundaria, es decir, secundaria a alguna patología de base. Y entre la patología más común que ocasiona más lesión a nivel glomerular es la diabetes. Y hablamos de nefropatía diabética. Es por ello que es gran importancia solicitar al paciente diabético función renal cada 6 meses. Solicitar a un paciente que supera los 35 años función renal cada año. Mucho más si es diabético que diabético. Esto es importante. ¿Ya? Entonces, ojo con esto. La principal lesión glomerular que provoca síndrome nefrótico es nefropatía diabética. Y obviamente hay congénitos, ¿no? Ya nacen con alteraciones con genes que van a ser autoinmunes, que van a deteriorar la función adecuada de la membrana glomerular. Muy bien. Esta imagen que nos da la barrera. Vean, de adentro hacia afuera cómo está el glomérulo. Tiene un endotelio, luego está cubierto por una membrana glomerular, luego una membrana con hendiduras y los porocitos, ¿no? Que atraviesan y lo abrazan. Entonces, en este caso, ¿cuál de estas estructuras va a funcionar como el colador? El que se lesiona, el endotelio, ¿no? La filtración. ¿Dónde está la lesión en el sistema nefrótico? Acá, en ese endotelio. Esos poros que van a estar en el endotelio
¿cómo creen que van a ser anatómicamente en este síndrome? ¿Pequeños o grandes? Grandes, lo que van a permitir que puedan atravesar más fácilmente las proteínas. Entonces, el problema en este síndrome está en la alteración de la barrera de filtración aquí. Muy bien. Entonces, tiene que haber en ambos lesión glomerular, porque estamos hablando que son lesiones que se provocan en la unidad más importante de la estructura de la nefrona. Esta lesión lo que va a condicionar y nos va a llevar es a que exista un aumento en la permeabilidad de la membrana basal. Es decir, esa membrana sea más permeable, se abra más y las proteínas puedan pasar sin ningún problema. Ocasionando que las proteínas pasen ¿a dónde? A la orina, porque se va a filtrar en el nivel glomerular. ¿A dónde va a ir? A formar orina. Va a haber proteinuria. Al haber proteinuria, va a haber eliminación de proteínas a la orina. Y las proteínas que deberían permanecer gracias a la presión oncótica a nivel del vaso sanguíneo y en la sangre van a disminuir. Y se traduce en hipoproteinemia. Sobre todo la lumia, hipoinsulinemia. Al bajar la presión oncótica en el plasma y al bajar la presión oncótica en el plasma, al subir la presión hidrostática en el intersticio, va a jalar líquido y se va a traducir en edema. A su vez, el aumento de proteínas en orina va a condicionar a que a nivel hepático se sinteticen más lipoproteínas. Por lo tanto, al sintetizarse, al provocarse, al producirse más lipoproteínas a nivel del hígado, ¿qué se va a incrementar? Los lípidos. Hemos dicho que hay hiperlipidemia. Sobre todo a razón de qué? Colesterol LDL y triglicéridos. También van a haber alteraciones, obviamente, a nivel de factores de coagulación, lo que pueden provocar ya a la larga ciertos trastornos de la coagulabilidad. Por lo tanto, en resumen, este síndrome implica la lesión glomerular que va a ser importante identificar y va a representar un factor del mal pronóstico en la evolución de una lesión renal, a excepción si hay una buena respuesta, sobre todo con el grupo renal. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Si yo me voy a dar cuenta muy tardíamente sobre el daño que está teniendo el paciente a nivel glomerular, yo le voy a ofrecer un tratamiento incorrecto, inadecuado. Y cuanto más tiempo pase esto, mayor daño va a haber a nivel de la membrana basal y los glomérulos no van a cumplir función correcta y adecuada. Y por lo tanto, este paciente va a tener un mal pronóstico. Y este paciente a la larga va a ser candidato a realizarse ¿qué? Diálisis, porque su riñón no va a funcionar. Ya ha habido daño en el riñón. Cuando las patologías se identifican de manera temprana, sobre todo cuando son de causa autoinmune, los corticoides en dosis óptimas y adecuadas van a dar una buena respuesta. Es por eso que dice acá, a excepción de que den respuesta con glucocorticoides, una terapia con glucocorticoides. Lo que nos importa más es esto, ¿no? La semiología. Ya cuando lleguen ustedes al curso de nefrología ya van a hablar mucho más detallado de esto. Ustedes tienen que identificar. Yo veo un paciente en la consulta con ciertas características, quizás sospechar en esto, hacer un diagnóstico diferencial con esto, pero tengo que valerme y saber. Muy bien. El paciente, ¿qué nos va a decir? Tengo hinchazón del cuerpo. Entonces me hinchan los pies, las manos, la cara. Va a haber edema. Edema blando con fovea. ¿Qué es la fovea? Cuando yo presiono la piel donde esté el edema, ¿qué va a quedar? Un hoyo. ¿Y ese hoyo desaparece? Sí, de manera leve. Es una fovea. Es un edema que genera fovea. Es un edema que va a depender del tiempo de evolución que se va a generalizar hasta llegar a un edema generalizado. ¿Cómo se llama cuando hay un edema generalizado? Anasal. La consulta principalmente, el paciente, ¿por qué no llega? Porque está hinchado. Se me hinchan los pies, se me hinchan las manos, se me hincha la cara. Mi hijito ha amanecido ya 2 semanas con la cara hinchada. Y muchos, seguramente le ha picado zancudo. Cuando soy más médico, zancudo, señora, no me va a calmar. Y ni he revisado los manos, los pies, nada. Me miro a la cara, dije, ya te picado zancudo. Y le doy tratamiento. Entonces, el principal motivo, edemas. Los pacientes mencionan que se está hinchando. Los ojos se hinchan en las mañanas, amanecen con los ojos hinchados.
El edema puede progresar hasta cavidades provocando ascitis o de mayor programa, igual que el otro. O sea, el edema tiene que ubicarse en el tejido, el tejido laxo, y cuando ya no hay dónde ubicarse, tiene que buscar órganos que van a alcanzar, van a aceptar esa capacidad de líquido, que es realmente el abdomen y a nivel torácico. La presión arterial puede estar normal o inclusive disminuir en estos pacientes. ¿Por qué? Porque hemos dicho que en estos pacientes salen las proteínas. Y al salir proteínas, ¿qué jalan? Agua. Y el agua ya no queda a nivel del vaso sanguíneo. Por lo tanto, si el volumen sanguíneo disminuye un poco, la presión, ¿cómo va a estar? Baja o quizás normal. Entonces, estos pacientes no van a manifestar hipertensión arterial. Otra característica que nos debe hacer diferenciar entre uno y otro. De manera fácil, ¿verdad? Yo tengo la presión 150-100. ¿Y el otro cuánto tiene? 90-50. Entonces ya más o menos voy direccionando a cuál podría ser la. Entonces, en los dos hemos visto que la principal manifestación del paciente es el edema. Pero no tiene que hacer diferenciar con otros criterios más o otros estudios más que el paciente nos pueda manifestar o nosotros podamos solicitar. Muy bien. El paciente va a consulta por edema, sobre todo en zonas de fides, o en zonas de tejido laxo, párpados, región periorbital, manos, genitales. Se me hinchan las manos hinchan los adultos mayores, sienten que el escroto crece, ¿no? Que hay un edema escrotal. Si es un síndrome nefrótico primario, no encontraremos nada más. Primero que decir que está iniciándose por una causa, aparentemente no la vamos a identificar. Nada más que el edema. No vamos a encontrar hipertensión, no vamos a encontrar nada más. Si es secundario, alguna enfermedad, como diabetes o lupus, ¿qué vamos a encontrar? El edema, pero también encontraremos trastornos relacionados a esta enfermedad. Por ejemplo, en el lupus, ¿qué vamos a encontrar a nivel de la cara? La fase lipídica, ¿verdad? Los pacientes diabéticos, pues encontremos en el paciente cosas altas, encontraremos neuropatías, encontraremos el diabético y otras alteraciones. Muy bien. Cuando este cuadro ya es elevado, o sea, perdón, ya es de larga data, ha pasado mucho tiempo, pueden presentar estas lesiones en la piel, santomas. Para que se presente esto, el paciente va a tener que tener esta alteración por mucho tiempo. Generalmente no es frecuente. ¿Y en qué consisten los santomas? Son pápulas amarillentas, cuando yo les fastidio lo que es pápula, es mácula, por eso, tienen que identificar, es una lesión, una pápula. ¿Qué es el acúmulo de grasa? Sobre todo en párpados superiores. ¿Y por qué se acumula grasa a este nivel? Porque hemos dicho que esta patología provoca hiperlipidemia. Y esta hiperlipidemia se manifiesta de muchas maneras. Y cuando es una hiperlipidemia ya de larga data, triglicéridos mayores a 500, colesterol mayor a 350, ya se están depositándose en otros lugares. Y uno de ellos, vasos sanguíneos, de esclerosis, y otro a nivel de la piel, como los famosos santomas. Pero ya cuando la enfermedad es de larga, no es común. Muy bien, entonces sí, estoy pensando que es un síndrome nefrítico, tengo que ver a cuál más de los dos va, necesito laboratorios, ¿verdad? Tengo que saber si las proteínas están altas o están bajas. Si el nivel de creatinina está alto o bajo. Si, yo qué sé, hay otra cosa más importante, pido laboratorios. Proteínas altas, porque estamos botando proteínas, mayor a 3.5, lo normal es 30 miligramos, ¿no? Es decir, más de 10 veces lo normal se va a explotar. Proteinograma, ¿qué quiere decir? Tengo que identificar qué proteína es la que más se está perdiendo. Y la proteína que más regula la retención o no de líquido de agua es la albúmina. Vamos a encontrar y nos van a reportar como hipoalbuminemia, o sea, albúmina baja. Globulina puede estar normal o discretamente baja, pero la que más va a estar alterada es la albúmina, hipoalbumina. Muy bien, lipidograma, decimos perfil lipídico. Y vamos a encontrar colesterol elevado, sobre todo el colesterol LDL y los triglicéridos. ¿Por qué? Porque hemos visto que la síntesis hepática está aumentando. Orina. Vamos a pedir un examen de orina y vamos a encontrar que en la orina, ¿qué cosa hay? Proteínas, que se botan proteínas. Como hay alta cantidad de colesterol y triglicéridos, el cuerpo, el riñón va a excretar lípidos a la orina, lipiduria, o sea, cilindros grasos o gotas de grasa, así reportan en el estudio, ¿no? Cilindros grasos. Yo encuentro cualquier otra patología, un examen de orina que me dice cilindros grasos, me tiene que hacer pensar a mí que quizás colesterol o triglicéridos estén altos. El paciente me viene con
infusión urinaria y me dice, cilindros grasos. Ah, señora, no se preocupe, no tiene infusión urinaria. Esto me hace pensar en que hay colesterol y triglicéridos elevados. El uroproteinograma, ¿para qué? Para saber qué tipo de proteína se va a eliminar a nivel de la orina, ¿no? Con sangre albúmina, igual en orina tiene que haber albúmina. Pero para yo estar seguro que realmente hay esta enfermedad, se denominan exámenes Gold Standard. Es decir, que me va a dar el diagnóstico al 100%. Y cuando yo hablo de síndrome nefrótico, el Gold Standard es biopsia renal. Biopsia renal con aguja fina, famoso PAP. Se hace una punción con una hoja de más o menos 12 a 15 centímetros, se punza a nivel renal con ecografía ecográfica, se saca el aspirado y se lleva a biopsia. Si hay lesión en esta zona, estoy frente a un síndrome nefrótico o un síndrome clínico. Pero ya para llegar al diagnóstico 100%. Gold estándar para esta patología es biopsia. Hemos dicho que casi un 90% de etiología es autoinmune y es idiopático. ¿Correcto? Muy bien. Finalizamos. Con las características clínicas es relativamente sencillo llegar al diagnóstico de síndrome nefrótico, ¿verdad? Edemas, hinchazón, presión normal, proteínas altas, proteínas bajas, lípidos elevados y demás. Pero lo importante es llegar al diagnóstico etiológico. ¿Qué está provocando la lesión a nivel del endoveno? Para yo poder tratar esa patología básica. Si yo no llego a identificar esa patología básica, lo que va a ocurrir es que el paciente tenga constantemente lesión, el paciente tenga complicaciones importantes y tenga alta morbilidad. ¿Y por qué el paciente va a tener alta morbilidad? Porque esto le va a condicionar a qué? A que tenga infecciones frecuentes o recurrentes, que haya una cardiopatía hipertensiva, que haya un fallo renal, una insuficiencia renal aguda y el paciente se muere, sin haber llegado a la causa que ha provocado el síndrome. ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Entonces, como semiología, ¿qué recomiendo yo? Ustedes identifiquen clínicamente cuál va a cada uno de ellos, con una anamnesis correcta, un examen clínico correcto y los exámenes clínicos básicos para poder llegar a ciertas causas. En todo caso, si fuera idiopática la causa, no podríamos detectar una causa etiológica, solo habría que tratar con No, la lesión. La lesión nefrítico, lo van a dar cuenta, ¿por qué? Porque es una lesión inflamatoria. La biopsia no tiene que detectar inflamación. En cambio, en el médico, la biopsia no me va a detectar inflamación. Va a manifestar cambios estructurales anatómicos. Como un cáncer, por ejemplo. Las células de esa zona van a transformarse en otro tipo de células. Doctor, en el caso de nefrítico también el Gold estándar también es biopsia. No, porque esta causa se encuentra mucho más rápido. Tenemos una infección, provoca inflamación. Salvo yo no tenga una causa principal, sí puedo pedir una biopsia, pero no es el Gold estándar. Es mucho más fácil identificar la causa de un nefrítico, un nefrótico no. Mire, mire, joven, si no hay preguntas.